Mientras Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, se escucha un llamado a un acto peculiar denominado los 2 minutos del odio. Todos los miembros del partido tenían que sentarse enfrente de una telepantalla y se les mostraban a los enemigos, en particular a un hombre mayor de nombre Emanuel Goldstein, líder de la rebelión que buscaba derrocar al partido en el poder. El objetivo obvio de aquel acto era exaltar las emociones negativas sobre el enemigo en común y dejar en claro quién era el enemigo. Como monos rabiosos, se alteraban y gritaban con la sola imagen de aquel déspota enemigo que quería derrocarlos. En ese acto, Winston se percata de 2 personas. Julia, una fanática de la Liga Antisexo, que por el mismo hecho de ser una obcecada fanática le causaba repulsión, y por el otro lado estaba O'Brien, un tipo que por una inexplicable razón le parecía ser como él. Según Winston, eran pequeños detalles los que notaba en O'Brien que le daban cierta idea de que como él era un hombre insatisfecho, que odiaba al partido en silencio, pero era imposible saberlo sin hablar directamente con él. Con el tiempo se obsesionó con O'Brien, lo idealizó, esperando el momento adecuado para poder hablar a solas. No solamente existían los 2 minutos del odio, como narra la novela. También se nos cuenta que tenían festividades convocadas al mismo objetivo, conocidas una de ellas como la Semana del Odio. Una de las particularidades del hombre, por decirlo de alguna manera, es la noción de sentirse solo en pensamiento, como un náufrago en una isla. Al encontrar a alguien que parece que nos entiende, inmediatamente nos reconforta la idea de no ser los únicos, aunque nuestra realidad no cambie en lo absoluto. Así resulta aparentemente más fácil vivir en un mundo de locura, acompañado por un similar en el pensamiento, que permanecer en absoluta soledad. Fue esto lo que obsesionó a Winston con O'Brien. Pensaba que tal vez O'Brien era como él, pero, como todos los demás, tenía que guardar las apariencias para no darlo a notar al partido. Resulta también importante establecer lo curioso y verdadero que es el manejo e infusión del odio en las personas para la dominación del hombre. Cómo este sentimiento, muchas veces irracional e infundado, es un conducto directo a su propia esclavitud. Pero no se puede odiar a la nada. Hay que ponerle nombre, rostro, voz, pasado, ideología, y volverlo el enemigo común sin saber quién fue realmente. Y es que el odio tiene una raíz relativamente sencilla. El odio propio nos llevaría inequívocamente a la autodestrucción o el suicidio, lo cual resultaría impráctico para la dominación de una sociedad que pretende utilizarse y manipularse. Aunque las personas sientan dolor, tristeza e insatisfacción, debe ser otro el origen de todos sus males. Su odio debe canalizarse de sí mismo a otro, y qué mejor que alguien igual de improbable y místico como ya lo era el Big Brother. Construir un enemigo común posiblemente inexistente, que nadie conocía ni había visto físicamente. Son las masas inconscientes de personas las que dan sentido y existencia a los entes etéreos e incomprobables. Si existía el partido, era lógico pensar que existiera el Big Brother, y si existían los traidores, era igual de lógico pensar que existiera la hermandad o la rebelión, dirigidos por su maligno líder de nombre Goldstein. Son las masas reales, de personas reales, pero dominadas e ignorantes, las que terminan dando sentido y veracidad a algo tan inexistente e incomprobable como lo era el Big Brother o el propio Goldstein. Precisamente, hablando de masas, de acuerdo a la Organización del Estado en 1984, el partido no sumaba la mayoría de los habitantes de aquella superpotencia. Existía otra división que era el proletariado, encargado de las actividades básicas de fabricación y cosecha. Ellos representaban la mayoría real. Sin embargo, el partido estaba plenamente seguro y confiado que no representaban peligro alguno para su permanencia e ideología, equiparándolos con animales. En palabras del propio partido, el proletariado no importaba. Entonces la masa se transfería directamente a ellos mismos. De esta manera, el partido, que era la minoría real, resultaba ser la mayoría que importaba. El proletariado era estúpido como animales, ignorante, agobiado con sus propios problemas, una guerra continua y su propia existencia. Sabían lo que tenían que saber del partido, pero no se les daba mucha más importancia más allá de eso. Nunca replicarían, nunca se rebelarían. De hecho, el proletariado tenía una vida muy diferente a las personas del partido, personas como Winston o como Julia. A los proletariados se les permitían ciertas cosas como tener mercados clandestinos, prostitución,
que incluso el propio partido les fabricaba pornografía para su consumo, juegos de apuestas y otras cosas que serían inconcebibles para los afiliados del partido. De esta manera, el partido se mantenía pulcro y puritano, y el proletariado era vulgar e impuro, siendo que era el mismo partido el que alimentaba soterradamente sus vicios y perversiones solamente para mantenerlos tranquilos. Hasta ahora debe quedar un poco de confusión sobre qué era o quiénes conformaban el partido interno o Consejo Central. Ellos eran los que hoy en día podíamos comparar con los dirigentes de cualquier partido político actual. Si alguien conocía o había estado cerca del Big Brother alguna vez, debían ser ellos. Eran la cúspide de aquella organización y precisamente O'Brien era parte de ellos. Winston sigue pensando cómo acercarse a O'Brien. Este ha conseguido un diario y una pluma antigua en el mercado negro en la zona popular del proletariado. Sabe que haber comprado aquel diario era una traición, y más aún lo que haría más adelante, lo que era escribir sus pensamientos en él. Escribir en el diario no era tarea fácil, ya que incluso en su apartamento estaba vigilado todo el tiempo por una telepantalla, pero se las ingenió para quedar en un punto ciego de la telepantalla y así poder escribir. Apenas si escribía fragmentos desilvanados, a veces pensamientos propios y otras veces recuerdos. Cada acto le parecía más tortuoso. Estaba infringiendo una inquebrantable ley no escrita, ya que estas leyes o restricciones no estaban escritas en ninguna normativa o reglamento. En teoría, no se prohibía nada de forma explícita en aquella superpotencia. Sin embargo, los afiliados al partido sabían que en cualquier acto de individualidad les costaba la vida, como reglas marcadas en su cerebro de forma invariable. En una de sus tantas escapadas a la zona popular del proletariado, Winston se percata que lo ha seguido aquella repulsiva mujer de la Liga Antisexo. Su repulsión hacia ella venía precisamente de la atracción que generaba en él. Era una mujer joven, fuerte y de buena figura física, incluso visible a través de aquel poco favorecedor overol azul que todos los afiliados al partido vestían. Toda esa imposibilidad de fraternizar con aquella acérrima fanática del partido le provocaba sentimientos de violencia hacia ella, y al saber la imposibilidad y que ella lo veía con el mismo o más desprecio, esto aumentaba su repulsión hacia ella. La odiaba genuinamente, de forma más real y vívida que al propio Goldstein. Winston, al odiar a Julia, recordaba ligeramente a su esposa, y cómo al querer tener relaciones con ella, ésta solo aceptaba y lo agendaba como un programa rígido de fecundación, para poder así brindar hijos al partido. En la cama era como intentar hacer el amor con un cadáver, un cuerpo rígido que demuestra desprecio hacia el otro. Con toda esa frustración sexual, también recordó cómo había infringido su lealtad al partido en una ocasión, que visitó la zona del proletariado y al ver una prostituta de cara muy blanca, decidió involucrarse a costa de su vida. Al entrar en intimidad con aquella prostituta y con la cercanía de los cuerpos y los rostros, se pudo percatar que realmente era una anciana de 60 años, sin dientes y con tanto maquillaje que se caía a pedazos. Aún así, Winston realizó el acto con aquella mujer. Recordar todo eso le causaba vergüenza y dolor. Era muy probable que aquella espía que lo había estado siguiendo, la mujer de la Liga Antisexo, ya lo estaba siguiendo porque sabía que Winston era un traidor de pensamiento. Posiblemente Julia era parte de la policía del pensamiento, un cuerpo de justicia fiel al partido que tenía por único objetivo localizar a tales delincuentes, aunque nadie sabía a ciencia cierta quiénes eran los integrantes de ese grupo. Podía ser cualquiera en el partido. Aquellos que osaban pensar diferente al partido, incluso inconscientemente, se les acusaba de crimen y de delito, una palabra nueva escrita en neolengua, y su destino obvio era la muerte. En algún punto, Winston pensó en asesinar a Julia, antes de que ésta lo atrapara. No quedaba otra opción, pero desistió por un momento y esperó a que pasara lo inevitable. Winston y Julia se encuentran en el trabajo al día siguiente. Se cruzan en unas condiciones peculiares mientras ella va lastimada de un brazo. Cae al lado de Winston, y Winston, sin saber si ayudarla o no, decide darle la mano para ayudarla a pararse. Mientras le da la mano, Julia logra deslizar un pequeño papel sobre la mano de Winston. Julia se para y como si nada hubiera ocurrido, mirándolo con el mismo desprecio e impasibilidad, se marcha. Winston no sabe qué ha pasado, simplemente acaba de recibir un papel de manos de Julia, y su sorpresa es enorme al abrir aquel trozo de papel y leer en él las palabras "te amo". Mientras leía la novela,
no sé por qué, pero en algún punto, por la forma en que se va narrando, se te va describiendo los personajes, pues puedes llegar a intuir que algo iba a ocurrir entre Julia y Winston, ¿no? Entonces aquí pues se confirma, ¿no? Y es donde la novela da un giro totalmente hacia esa parte que tiene que ver con las relaciones humanas y cómo puede generar a alguien tan contenido, tan reprimido, tan oprimido, una relación hacia otra persona igual, ¿no? En un contexto tan oscuro. Entonces, obviamente en esta parte la novela me ganó en intenciones y fue donde más ganas me dieron de continuarla hasta terminar la obra. Obviamente también esta parte que plantea la novela de la policía del pensamiento, ¿no? Pues no sé, es anecdótico cómo en aquel momento ya se tenía una perspectiva de que el simple hecho de pensar, ¿no? Pensar libremente podía conformar un delito, ¿no? Lo que parece una total locura, ¿no? Cómo el hecho de pensar libremente te puede volver delincuente. Y es que la novela tiene un gran acierto en este sentido. Siempre se liga el hecho de la libertad de pensamiento con la verdad. Y eso es lo que da totalmente sentido a todo el planteamiento de la obra. Mientras la verdad te vuelve libre, la mentira te mantendrá como un esclavo. Regresando a la novela, se lleva a cabo una odisea para que Winston y Julia puedan estar a solas y juntos y puedan platicar después de aquel momento en el que simplemente se les ha entregado un trozo de papel donde dice las palabras te amo. Después de muchos intentos fallidos, Winston logra reunirse con Julia en el comedor y con apenas pequeños movimientos de la boca, Julia le logra comunicar dónde reunirse y cómo encontrarse posteriormente. Julia le da específicas instrucciones a Winston para que se reúnan. Winston las debe seguir al pie de la letra para que nadie sospeche ni lo siga. A estas alturas, Winston todavía cree que todo aquello puede ser una trampa. Tal vez todo fue una trampa desde el inicio y ahora va directo a su destino. De acuerdo a las instrucciones de Julia, el encuentro se daría en una zona exterior a la ciudad, concretamente en la zona rural. Finalmente se encuentran solos y aparentemente sin vigilancia. La mayor sorpresa es que Julia era una hábil farsante, incluso mucho mejor que Winston. Era una rebelde, que en su papel de fanática recalcitrante aprovechaba breves momentos para expresar su odio al partido y hacer todo lo que estaba prohibido. Aparentemente, ella lleva libremente su sexualidad, o por lo menos es lo que le comenta a Winston al ser cuestionada si ya había hecho tales actos de rebeldía. Julia le comenta, muy segura, que lo ha hecho con más de 100 hombres, por lo menos, pero se arrepiente inmediatamente y dice que a lo mejor solo fueron una docena. Ella le pregunta si eso es malo, y Winston solo se emociona más. Es precisamente lo que él quería escuchar. Detesta la pulcritud y la castidad, todo lo que le recuerda a la pureza del partido. Ella se desnuda, pero aún con su cuerpo juvenil y bien torneado, a Winston le toma tiempo entrar en acción. Julia apenas tiene 24 años. Después de todo, eran años de represión y malas experiencias sexuales las que había vivido Winston, pero ella lo espera pacientemente. Al fin, realizan el acto, y más que un acto de amor o un acto biológico, aquello era una protesta. Era un acto puro de rebeldía ante el régimen que ambos detestaban. Y aquí, bueno, voy a hacer una pequeña nota personal. Creo que el personaje de Julia realmente no ha tenido toda esa actividad que menciona, porque sería muy difícil de creer que ella realmente haya tenido toda esa actividad con los 100 hombres que menciona. Al estar tan vigilados, era muy difícil de pensar que al haberse relacionado con 100 hombres no hubiera pasado absolutamente nada hasta ese momento. Por eso también es que ella recula rápidamente y dice que tal vez no fueron 100 sino 12. Tal vez Julia no tiene toda esa experiencia que presume, y tal vez Winston iba a ser el primero, pero ella lo dice así para no perder fortaleza y tampoco desincentivar a Winston. Julia, como se nos describe más adelante, era mucho más perspicaz que Winston, y la historia hubiera tomado otro rumbo si ella hubiera decidido los actos. Claro, al final de la obra es entendible por qué la historia toma ese rumbo, y Winston es el que termina decidiendo. Sin ello no hubiéramos tenido todo el panorama de la advertencia que quería darnos Orwell. Sin duda, Julia es un personaje que me fascinó, y aunque el mayor desarrollo lo tiene Winston en la novela, tiene actos muy buenos y muy profundos. Recostados y relajados, Winston le confiesa a Julia que la odiaba, y que todavía no sabe su nombre. Ahí apenas se entera que ella se llama Julia, y que ella sí conocía su nombre y en qué sección trabajaba. En este sentido, Julia da la impresión de que es la contraparte de Winston con O'Brien.
Ella ya había percibido algo en Winston, tal vez su mismo desacuerdo hacia el partido, idealizándolo y obsesionándose con él. Acuerdan volver a verse, siempre escondidas y cambiando de lugar constantemente.